Muchas gracias. En consideración lo actuado en la última sesión, si no se hacen observaciones, se dará por aprobado. Aprobado. Este homenaje agradeciendo también a las autoridades presentes que están acompañando. Le voy a dar ahora la palabra a la diputada Cecilia Moró. Gracias, señor presidente. Para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente E-162/0809, proyecto de ley en revisión declarando ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires al expresidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. Señores diputados, en consideración el referido expediente, tiene la palabra la diputada Moró. Gracias, presidente. Seguramente el doctor Alfonsín, presente hoy entre nosotros, estará escuchando el eco de su propia voz que supo sonar en este recinto cuando le tocó ocupar una banca como diputado provincial. Esa fue solo una de las tantas representaciones que ostenta su dilatada trayectoria en la vida política argentina. En 1954 fue concejal en su Chascomús natal. En 1963, diputado nacional. En 1965 fue designado presidente del Comité Provincial del Radicalismo de Buenos Aires. Y en 1983, presidente de la Nación Argentina. Pero esta legislatura hoy no le concede el título de ciudadano ilustre de nuestra provincia solo por los cargos que conquistó, sino fundamentalmente porque de punta a punta de ese intenso recorrido se destacan sus virtudes de decencia y coherencia, honestidad en la administración de los recursos públicos y defensa irrestricta de los valores de la libertad y del Estado de Derecho. Pero sin lugar a dudas, lo que destaca el doctor Alfonsín en el escenario nacional y en el concierto internacional, es el haber asumido el liderazgo de una de las transiciones democráticas más complejas y difíciles de todas las que hubo que encarar en América Latina en la década del 80. Heredó las terribles consecuencias de una violencia política irracional que desembocó en un régimen de terrorismo de Estado que dejó secuelas de torturados, desaparecidos y exiliados. La derrota de Malvinas también formó parte de una herencia que en este caso aisló aún más a la Argentina del mundo e hirió profundamente la autoestima de nuestro pueblo. No fue menor la destrucción del tejido social que produjo la dictadura militar. Y en el campo de la economía, esa transición democrática tuvo como fuertes condicionamientos la deuda externa y los precios internacionales de nuestros productos primarios, que en ese entonces estaban en el sótano y no en las nubes como ahora. Por alguna razón, alguien caracterizó los 80 como la década perdida para América Latina. La lucha de Alfonsín por los derechos humanos comenzó mucho antes de llegar a la investidura presidencial. Fue uno de los pocos dirigentes políticos que durante la dictadura militar llevó adelante una ardua labor profesional, como abogado de numerosos perseguidos políticos y como cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que compartió, entre otros, con figuras de la talla de Monseñor Jaime de Nevares y Alfredo Bravo.
consecuente con esa lucha y con el programa del partido que lo llevó al gobierno, las primeras decisiones de Alfonsín fueron ordenar el procesamiento de las juntas militares y de los máximos responsables de la represión. Promovió en el Congreso la modificación del Código de Justicia Militar para someterlos a la jurisprudencia de la justicia ordinaria. Se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que presidida por Ernesto Sábato, descorrió el velo de los horrores a los que fuimos condenados todos los argentinos. En síntesis, asentó la democracia que recién nacía en los pilares de la verdad, la justicia y la memoria. Fue una formidable epopeya que prácticamente no tiene antecedentes en el mundo cuando se trata de valorarla dentro de los conceptos del Estado de Derecho. Todavía hoy, muchos de nuestros países hermanos de América Latina, que fueron víctimas de la misma política, siguen balbuceando los primeros pasos de una justicia que les está muy lejos de llegar, y otros ni siquiera han intentado alcanzarla. A esa transición democrática, encabezada por el doctor Alfonsín, no le tocó perseguir leones encerrados en la jaula del zoológico, sino que hubo que correrlos por la selva, porque muchos de ellos todavía estaban al frente de regimientos, de unidades de batalla, de servicios de seguridad. Y como para que no quedaran dudas que el combate contra la violencia no tenía privilegiados, Alfonsín y su gobierno promovieron y lograron la extradición y el encarcelamiento de José López Rega, uno de los responsables del germen del terrorismo de Estado en su condición de jefe de la AAA. Pero la labor de Alfonsín en materia de derechos humanos no se limitó a condenar su violación sistemática en el pasado, sino también y fundamentalmente a asegurarlos para el futuro. Por eso, su gobierno adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, modificó el Código Penal, equiparando el delito de tortura al de homicidio simple, y sancionó la Ley 23098 de habeas corpus, en la que se establece que es aplicable ese derecho en cualquier caso en que sea denunciada una acción represiva por parte de cualquier autoridad pública. Por supuesto que fue un camino arduo, difícil y lleno de obstáculos. Por esa razón hubo que enfrentar intentos de desestabilización, campañas de acción psicológica, atentados y hasta intentonas golpistas. La más seria fue aquella que todos recordamos como la de Semana Santa, cuando la sociedad, con su gobierno democrático a la cabeza, la oposición acompañándolo, por primera vez en la historia, frustró exitosamente un intento de derrocar a un gobierno popular, movilizándose en calles, plazas y rodeando, cuando hizo falta, las unidades militares sublevadas. No corrió una gota de sangre y por eso Alfonsín pudo decir: la casa está en orden.